Conocer la historia de una docente de 51 años, pero claro, le cambió la vida cuando se hizo justamente el trasplante de córnea. Esto fue a los 46 años, la conocemos, se llama María Cecilia Fornacieri. Tengo cuando era chica que veía fotos y al verlas de cerquita las veía perfectas, bien delimitados todos los contornos, la gente, y me parecía que eran dibujos, o sea, no entendía por qué eran tan distintas de lo que era la realidad que yo veía, porque mi realidad era una cosa borrosa y resulta que en las fotos empezaban a ver las imágenes reales, ¿no? De pronto, bueno, en la escuela salta y mi mamá me lleva al oftalmólogo y lo que me acuerdo es que cuando volvimos a casa, mi mamá llorando lo llamó a mi papá y le dijo: la nena no ve nada, Cecilia no ve nada, no lo podían creer. Bueno, entonces el médico sugiere anteojos y lentes de contacto que recién habían salido, porque te hablo de principios de los 60. Y bueno, los anteojos no había caso. Yo ahora me entero que con queratocono no hay anteojo para eso, no sirven los anteojos. Y como bueno, me hacen lentes de contacto, me adapté bárbaro. En realidad ahí fue cuando yo empiezo a ver la sorpresa de lo que es ver. La tuve ahí cuando me pusieron lentes de contacto. ¿Qué edad tenía? Y tenía, no me acuerdo si 8 más o menos, 7, 8, no me acuerdo bien. Y como y que bueno, lo primero que vi por la ventana, las hojas de los árboles, que no podía creer que cada una era una hoja, y me hacían lentes, y claro, yo los que tenía antes tenían como 10 años de antigüedad, nunca los perdía. Y bueno, los materiales habían cambiado, no sé, las medidas, qué sé yo, mis córneas también habían cambiado, y bueno, nunca más pude tener un par de lentes que los pudiera tolerar. Probé con 2 lentes, que se pone uno blando, uno duro arriba, bueno, más de 2 horas no. Entonces ahí es cuando empieza mi padecimiento, porque me siento ciega, porque a las 2 horas que me ponían los lentes me los tenía que sacar. ¿Hace cuánto que hicieron el trasplante? En el 2006, el 7 de febrero, cumplió 5 años la córnea. Es un agradecimiento enorme que voy a tener siempre con la familia del donante, con el donante. Lo que sí creo que no sé si se puede llegar a tomar dimensión quien dona sus córneas del favor que me hicieron a mí. O sea, yo ya no salía de mi casa, no quería ir a ningún lado. Mi marido es una persona que le gusta pasear. Yo tuve que empezar a pensar que bueno, que tenía que salir igual aunque no viera, porque mi postura era no quiero salir porque todo es mirá, y yo y me sentía que no podía caminar sola y bueno, montones de cosas, ¿no? Y me cambió la vida, pero muchísimo, muchísimo.